Oak Island Season 13 no es simplemente otro capítulo añadido a una serie de larga duración. Representa un momento decisivo en el que toda la narración da un giro brusco e irreversible. Lo que el público de todo el mundo ha presenciado hasta este momento puede no haber sido más que la capa superficial de una realidad mucho más profunda e inquietante. Los nuevos datos revelados apuntan directamente hacia el misterio de siglos de antigüedad, a menudo referido como la maldición de Oak Island, transformándolo de folclore en algo que se siente peligrosamente tangible. La revelación más sorprendente de Season 13 es el descubrimiento de anomalías de densidad extremadamente alta en las profundidades de la isla. Según los informes de escaneado detallados, las lecturas de densidad oscilan entre 7,8 y 9,2, una cifra que contrasta claramente con el suelo o la roca normales, que suelen medir entre 2,5 y 3,0. Estas lecturas sugieren claramente la presencia de una estructura subterránea masiva sólida y construida deliberadamente. Esta anomalía se detectó a profundidades de entre aproximadamente 180 y 220 pies, un rango que desafía las explicaciones geológicas convencionales. Aún más inquietante, los datos de desplazamiento del agua revelaron que el agua en esta zona no se comporta de forma natural. No fluye como se espera, sino que parece obstruida, desviada o sellada por completo. Este único detalle lo cambia todo. Los datos indican claramente la existencia de una cámara sellada, una bóveda de ingeniería o un complejo recinto artificial enterrado muy por debajo de la superficie. Los expertos han afirmado que la construcción de una estructura de este tipo habría requerido una planificación avanzada, una precisión y unos recursos extraordinariamente difíciles de conseguir antes de los 1700. En este punto, la maldición de Oak Island deja de sonar como un mito y empieza a parecerse a una advertencia incrustada en la propia historia. Según fuentes internas, durante una fase de la excavación, los sensores subterráneos registraron un repentino y peligroso aumento de la presión. El equipo se vio obligado a detener las operaciones de inmediato. Los ingenieros confirmaron posteriormente que si la perforación hubiera continuado, aunque solo fuera un poco más todo el pozo, podría haberse derrumbado en cuestión de segundos. Por este motivo se ha informado de que algunas imágenes y datos no se han hecho públicos. El repentino silencio del equipo de producción, combinado con la introducción de mayores medidas de seguridad en torno al yacimiento, sugiere que la situación va mucho más allá de la búsqueda del tesoro. La seguridad, las implicaciones históricas y los posibles daños irreversibles han adquirido prioridad. Las estimaciones sugieren que si se consigue acceder a esta cámara y permanece intacta su valor potencial, podría oscilar entre 200 y 300 millones de dólares, lo que por sí solo lo convertiría en el descubrimiento más importante de la larga y turbulenta historia de Oak Island. Pero el peso del momento va más allá del valor monetario. Este es el punto en el que la excavación deja de ser un entretenimiento y comienza a sentirse como un momento congelado entre la curiosidad y las consecuencias. Lo que suceda a continuación no será simplemente observado, será recordado. Oak Island ha tenido durante mucho tiempo la reputación de lugar maldito, y esta reputación no se construyó a la ligera. Durante más de 2 siglos, innumerables personas han llegado con esperanza, ambición y convicción solo para marcharse con las manos vacías o no marcharse en absoluto. Los registros indican que al menos 6 personas han perdido la vida durante los intentos de excavación. Algunas murieron por derrumbes de túneles, otras por inundaciones repentinas, gases tóxicos o fallos catastróficos del equipo. En muchos casos el desastre golpeó precisamente cuando el éxito parecía más cercano. Este patrón dio lugar a la creencia de que Oak Island exige una última vida antes de entregar su secreto. Cada vez que el progreso se acelera, algo falla. Las máquinas fallan, el suelo se mueve, el agua se desborda, la financiación desaparece, las rutas se cierran. Es como si una fuerza invisible se resistiera a la intrusión en el umbral final.
Ya sea coincidencia, error humano o algo mucho más inquietante, el resultado siempre ha sido el mismo. En conclusión, la tercera temporada ha reavivado estos temores. A medida que surgen nuevos descubrimientos, también lo hace la tensión familiar. Muchos creen ahora que Oak Island revela su verdadera naturaleza solo cuando la gente se acerca demasiado a la verdad. La pregunta persiste con fuerza. ¿Se trata simplemente de una cadena de acontecimientos desafortunados o hay algo que guarda activamente lo que yace debajo, lo que hace que la temporada 13 sea fundamentalmente diferente de todas las anteriores? Es el cambio total de metodología. Esta vez la excavación se basa en datos, no en especulaciones. En años anteriores la excavación se basaba en gran medida en mapas antiguos, leyendas y conjeturas. Ahora los sistemas de escaneado avanzados, el análisis de la densidad de metales y las imágenes tridimensionales del subsuelo han eliminado gran parte de la incertidumbre. El subsuelo ya no es imaginario, es visible. Los informes de escaneado revelan cambios bruscos en la densidad del suelo, interrupciones repentinas del flujo de agua y capas que se comportan más como metal que como piedra. Estos hallazgos sugieren claramente una construcción deliberada en lugar de una formación natural. A diferencia de las excavaciones anteriores, ahora se calcula cada movimiento. Los niveles de presión se controlan continuamente. Los riesgos estructurales se analizan antes de que las perforadoras toquen el suelo. Todos los implicados comprenden que un solo paso en falso podría destruir el yacimiento de forma permanente o desencadenar una catástrofe. Esto explica el notable cambio de actitud del equipo. Las conversaciones son más cortas. Las decisiones llevan más tiempo. El silencio sustituye a la excitación. Algunas lecturas de los sensores eran tan inusuales que incluso los expertos experimentados tenían dificultades para interpretarlas. Estas anomalías nunca habían aparecido en exploraciones anteriores, ni en Oak Island, ni en ningún otro lugar comparable. Las propias exploraciones científicas fueron un punto de inflexión, utilizando máquinas capaces de detectar la densidad, el grosor y la composición muy por debajo de la superficie. El equipo no tardó en darse cuenta de que no estaban ante una geología ordinaria. A medida que se profundizaba en las exploraciones, las señales se hacían más fuertes y consistentes. Si estas capas fueran roca natural, cabría esperar fracturas e irregularidades. En cambio, los datos mostraban uniformidad, precisión y estabilidad. Este fue el momento en que los expertos comprendieron por primera vez que algo profundo yacía bajo Oak Island. No escombros, no coincidencia. Algo construido, algo planeado. A profundidades cercanas a los 200 pies, los informes de los escáneres revelaron lo que parecía ser una estructura sellada y amurallada. A tales profundidades, la presencia de algo que no sea agua o roca es altamente inusual. Según los expertos, construir algo allí habría requerido un esfuerzo, una organización y una intención extraordinarios. Las capas eran demasiado limpias, demasiado deliberadas para ser el resultado de un derrumbe o de un desastre natural. En varias zonas el flujo de agua se detuvo bruscamente. En otras el suelo mostraba una resistencia anormal, como si estuviera bloqueado por algo enorme e impenetrable. Estos son indicadores clásicos de una cámara cerrada o una bóveda protegida. En ese momento quedó claro para todos los implicados que no se trataba de un hallazgo ordinario. Lo que yace a 200 pies bajo Oak Island puede no ser simplemente un tesoro. Podría ser un mensaje del pasado, un secreto deliberadamente escondido, o una advertencia que nunca se quiso descubrir. Y por eso ahora cada paso se está dando con extrema precaución. Porque una decisión equivocada en Oak Island podría destruirlo todo. Teoría de la cámara sellada. Cuando los expertos examinaron detenidamente los informes de los escáneres de Oak Island, se dieron cuenta del comportamiento más inusual del agua. Normalmente el agua se propaga en todas direcciones bajo tierra. Pero aquí el agua se estancaba en ciertas zonas, lo que indicaba claramente que algo sólido impedía que el agua avanzara.
Este fue el primer indicio de que podría no tratarse de suelo o roca ordinarios, sino de una estructura fabricada por el hombre. Cuando se midió la presión del aire, también descubrieron algo inusual. A medida que el taladro se adentraba más, la presión del aire cambiaba repentinamente. Es la misma característica que se encuentra en los espacios cerrados como el interior de una habitación o una cámara acorazada. Los expertos creen que si no hubiera ningún espacio vacío debajo, el aire no reaccionaría de esta manera. De ahí nació la teoría de la cámara sellada. Lo más sorprendente fue la estructura de las piedras. Las piedras encontradas no estaban esparcidas de forma natural, sino dispuestas siguiendo un patrón específico, como si alguien las hubiera colocado deliberadamente a modo de muro. También se encontraron huecos entre las piedras en varios lugares, lo que indica claramente que formaban parte de una operación planificada y no un juego de la naturaleza. Por este motivo, los expertos creen ahora que existe una sala bajo Oak Island que fue sellada deliberadamente. La única pregunta es quién la construyó, cuándo y por qué se ocultó. A medida que avanzaba la excavación, comenzó a producirse un extraño fenómeno. Se cambiaron los ángulos de cámara y se cortaron bruscamente muchas escenas. Y en algunos lugares la pantalla pasaba directamente a la grabación del día siguiente. Los espectadores también empezaron a percibir que se ocultaba algo. Lo más sorprendente fue cuando los miembros del equipo se callaron de repente. Los que antes compartían todos los detalles ante la cámara, ahora empezaron a evitar las preguntas. Sus respuestas se hicieron breves. Sus rostros se volvieron serios, y en ocasiones incluso se negaban a hablar ante las cámaras. Viendo todo esto, quedó claro que había ocurrido algo grave que se estaba evitando que pasara a mayores. Según algunos informes internos durante el escaneado, se encontraron datos considerados de alto riesgo. Datos que requieren el permiso del gobierno o del equipo de producción antes de ser divulgados. Se dice que algunas secuencias fueron inmediatamente preservadas y bloqueadas al público, por lo que la Season 13 es la que genera más preguntas. La gente se pregunta qué se encontró que debía ocultarse al mundo. ¿Es solo un tesoro? ¿O hay alguna verdad que de revelarse cambiaría toda la historia de Oak Island? Y este misterio hace que toda esta temporada sea la más peligrosa. Un taladro equivocado y todo habrá terminado. La excavación en Oak Island había llegado a un punto en el que incluso un pequeño error podría arruinar toda la misión. Los expertos advirtieron en repetidas ocasiones que si la perforación salía mínimamente mal, el agua subterránea podría surgir de repente, lo que podría sumergir toda la zona en cuestión de minutos. El agua había inundado los túneles aquí muchas veces antes, y esta vez el peligro era aún mayor. El mayor temor era que la estructura subyacente contuviera la presión. Si se rompía, las rocas pesadas y el agua junto con el suelo podían salir disparados. Esto no solo supondría la pérdida de maquinaria, sino también una amenaza para la vida. Los ingenieros sabían que si el suelo se hundía, toda la obra podría quedar paralizada permanentemente. Por eso, cada simulacro implicaba horas de reuniones y repetidas comprobaciones de datos. Muchos en el equipo estaban secretamente asustados, pero nadie lo decía. Todos sabían que retirarse era ahora una obviedad. Años de duro trabajo, millones de dólares en gastos y la atención del mundo. Todo dependía de esta decisión. Un paso en falso y Oak Island podría quedar enterrada para siempre. A partir de aquí la situación se volvió más grave. Cada simulacro parecía una apuesta. Nadie sabía lo que depararía el segundo siguiente, tesoros o destrucción. Y este miedo era lo que hacía más peligrosa toda la excavación. Ha resurgido la maldición. A medida que avanzaba la excavación, aumentaban los sucesos extraños. Máquinas que llevaban años funcionando sin descanso empezaron de repente a funcionar mal. A veces los sensores dejaban de funcionar, a veces el taladro se quedaba atascado en el aire. Algunos días, incluso cuando todo iba bien, había que detener el trabajo como si una fuerza invisible estuviera indicando ahora no procedas. Las caras de los miembros del equipo empezaron a cambiar. Los que antes se mostraban entusiastas ahora tenían el miedo claramente visible en los ojos. Las decisiones se retrasaron, las reuniones se alargaron y todos se miraron en silencio. El ambiente era tal que todos sentían que algo estaba a punto de salir mal. Muchos declaraban abiertamente que la maldición de la Isla del Roble había resurgido.
A medida que se acercaban al tesoro, los problemas aumentaban. A veces el tiempo empeoraba de repente. A veces las máquinas se apagaban simultáneamente. Nadie sabía si se trataba de una coincidencia o de una advertencia. Y este fue el momento en que el miedo se apoderó de todos. Ahora la cuestión no era solo el tesoro, sino salvar vidas. ¿Está Oak Island protegiendo realmente su secreto? ¿O se trata solo de miedo humano? La respuesta sigue en el aire. Pero una cosa es segura: después de este punto de inflexión, nada volverá a ser igual. El silencio de los expertos. Hubo un tiempo en Oak Island en el que los expertos compartían abiertamente todo ante la cámara. Hablaban sin miedo de lo que veían o entendían. Pero a medida que avanzaba la excavación, esas mismas personas se fueron callando. Sus expresiones faciales cambiaron y sus palabras se volvieron dubitativas. Y evitaron responder directamente a muchas preguntas. Parecía como si supieran algo pero no pudieran decirlo. Los que antes hablaban con seguridad ante la cámara, ahora tenían un claro temor en los ojos. A veces al oír una pregunta se miraban unos a otros como señalando: esto no se discute aquí. Sus palabras eran cada vez menos, pero su silencio lo decía todo. El público empezó a intuir que se ocultaba algo. Lo más extraño fue que algunos expertos simplemente se negaron a conceder entrevistas. Los que habían estado presentes todas las temporadas desaparecieron de repente, e incluso los que aparecieron hablaron muy poco. Parecía como si hubieran recibido instrucciones estrictas desde arriba. Fue entonces cuando la gente empezó a creer que ya no se trataba solo de una excavación, sino de un secreto mayor. Este silencio infundía miedo, porque cuando los expertos dejan de hablar, debe entenderse que hay algo entre manos que no es digno de mostrarse al público. Algo parecido ocurría en Oak Island. Cada silencio, cada respuesta incompleta, indicaba que la verdad era muy grave. El valor potencial del tesoro. A medida que los escáneres y los datos seguían apareciendo, una cosa quedó clara. Si esta cámara se abre de verdad, podría valer mucho más que un tesoro ordinario. Según los expertos, el tipo de metal y la estructura visibles debajo podrían tener un valor estimado de entre 200 y 300 millones de dólares. Y no se trata solo del valor del oro, sino también del significado histórico asociado a él. Si esta cámara se encuentra en perfectas condiciones, podría contener monedas antiguas, metales preciosos o incluso documentos históricos. Algunos creen incluso que podría tratarse de un tesoro perteneciente a los templarios o a alguna civilización antigua. Por ello, este hallazgo se considera el mayor descubrimiento de Oak Island hasta la fecha. Una suma de dinero tan grande y un misterio tan profundo también conllevan peligro, porque cuando hay millones de dólares en juego, no solo entra en juego la historia, sino también la codicia. Y por eso el equipo está dando cada paso con extrema cautela. Nadie quiere tomar una decisión que pueda costarle todo. Si se recupera este tesoro, no solo cambiará la historia de Oak Island, sino que centrará la atención del mundo entero en este lugar. Este descubrimiento podría quedar registrado en los libros de historia, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Serán capaces los humanos de llegar hasta este tesoro? ¿O volverá a enterrar Oak Island su secreto consigo misma? Un momento que cambiará la historia. Si este misterio descubierto en Oak Island resulta ser cierto, no será solo un descubrimiento, sino un momento que cambiará el curso de la historia. Todo lo que se ha escrito en los libros, las civilizaciones que se creía que solo existían en los cuentos, volverán a cuestionarse. Y es que la estructura y la profundidad a la que se encontró este objeto parecen estar fuera del alcance de la gente corriente. Los expertos creen que si esta cámara se abre por completo, podría ser la prueba definitiva de la existencia de una civilización antigua. Tal vez se tratara de personas que pensaban mucho más allá del mundo actual. Su ingeniería, planificación y sistemas de seguridad sugieren que no se trata de un tesoro cualquiera, sino de una verdad cuidadosamente ocultada. No se trata solo de oro o riquezas. Si en su interior se encuentra un documento, un símbolo o una estructura antiguos, muchas teorías históricas podrían quedar desmentidas. Civilizaciones que antes se consideraban imaginarias podrían resultar ser reales. Y por eso, este descubrimiento se considera uno de los más importantes del mundo. Si todo esto resulta ser cierto, Oak Island
dejará de ser una simple isla para convertirse en un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Será el momento en que el mundo tendrá que aceptar que la verdad sobre nuestro pasado es mucho más profunda y misteriosa de lo que nos contaron. La verdad detrás del espectáculo. Lo que se muestra en televisión no siempre es toda la verdad. Esto es exactamente lo que está ocurriendo con Oak Island. Se cortaron bruscamente escenas importantes, se cambiaron decisiones sin mostrarlas, y a veces ni siquiera se mostró en pantalla el proceso real de excavación. A los espectadores solo se les mostró lo que se consideró seguro mostrar. Quienes sigan la serie con atención se habrán dado cuenta de que algunos episodios presentan de repente saltos en el tiempo. Un día la excavación está en marcha y en la escena siguiente todo cambia. Esto significa claramente que entre medias ha ocurrido algo que no se ha mostrado. O era muy peligroso o muy delicado. A veces las caras y el lenguaje corporal del equipo lo dicen todo. Dicen una cosa ante la cámara pero sus ojos revelan otra. Algunas decisiones ni siquiera se mencionan. Todo esto sugiere que hay otra historia detrás del programa, una que no se comparte con el público general. En realidad, Oak Island no es solo un programa de televisión, sino una misión controlada. No todo es digno de ser mostrado, y no todas las verdades se hacen públicas. Por eso, lo que vemos no es toda la historia. La verdadera historia está en otra parte oculta, en un expediente, en una decisión, o tras una puerta cerrada, el silencio previo a la próxima excavación. El momento justo antes de una excavación en Oak Island es el más aterrador. Un extraño silencio desciende sobre nosotros. Las máquinas se apagan, la gente permanece en su sitio, y una tensión tácita llena el aire. Es como si toda la zona estuviera esperando con la respiración contenida el siguiente paso. Nadie habla mucho, porque todos saben que lo que ocurra a continuación podría cambiar la historia. El equipo está totalmente preparado, pero sus caras muestran más ansiedad que emoción. La gente con casco mira a su alrededor, los ingenieros comprueban las máquinas por última vez, y los expertos revisan los datos una y otra vez. Todo está ultimado, pero una pregunta planea en el corazón. ¿Es realmente correcto seguir adelante? Porque cada vez que se ha avanzado en la excavación de Oak Island, inevitablemente algo ha salido mal. Lo más aterrador en este silencio es la incertidumbre. Nadie sabe lo que aguarda abajo. Tesoro. Peligro. O alguna verdad que sacudirá a todos hasta la médula. El equipo sabe que una vez que comience la perforación, no habrá marcha atrás. Por eso este momento es el más pesado y estresante. Y quizá por eso a este silencio se le llama el momento más peligroso de Oak Island. Porque aquí no hay ruido, pero las decisiones cambian la vida. En el fondo, todo el mundo sabe que lo que está a punto de suceder no ha ocurrido nunca. El mayor giro está por llegar. Mientras se ultiman los preparativos para la próxima excavación, la historia llega a un punto sin retorno. Hasta ahora todos pensaban que debajo solo habría tesoros. Oro, plata o algún artefacto antiguo. Pero las pistas que se están encontrando cuentan una historia diferente. Parece que lo que hay debajo no es solo riqueza, sino un profundo secreto. Algunos expertos creen que este lugar se creó como una advertencia, como si alguien ocultara deliberadamente algo que no debería haber sido revelado al mundo. Las estructuras de piedra, los caminos y las medidas de seguridad sugieren que se construyeron no solo para proteger contra robos, sino para evitar que algo escapara. Aquí es donde la historia se profundiza. Se trata de un mensaje de una civilización antigua. ¿Es una señal de un peligro mayor? ¿O es un misterio más allá de la comprensión humana? Nadie tiene las respuestas a estas preguntas, pero las señales son claras de que este descubrimiento no es ordinario. Y aquí es donde la historia toma un giro peligroso, porque lo que está a punto de encontrarse puede ser incluso más importante que el propio tesoro, algo que cambiará Oak Island para siempre. La pregunta es, ¿está preparada la humanidad para conocer la verdad, o es mejor dejar enterrados algunos secretos? La historia de Oak Island no acaba aquí. Es donde comienza la verdadera historia. Lo que se ha revelado hasta ahora es solo un atisbo de la verdad que aún yace oculta bajo tierra. Cada excavación,
cada exploración y cada silencio insinúan la posibilidad de algo profundo, a punto de ser revelado. Una verdad que no solo cambiará la historia de esta isla, sino también nuestra forma de ver la historia. Ahora no se trata solo del tesoro, sino del secreto que ha estado oculto durante siglos, los obstáculos que han surgido a cada paso, la forma en que las cosas se han torcido en el último momento, bastan para indicar que este no es un lugar cualquiera. Es como si la propia Oak Island estuviera decidiendo quién se acercará a la verdad y quién no. Y por eso los momentos venideros serán los más cruciales, porque lo que se revelará en la próxima excavación no será probablemente solo oro o plata, sino una verdad que conmocionará al mundo. Quizás sea una advertencia, un mensaje de una civilización antigua o un secreto que es mejor dejar oculto. Este es el momento en que la historia no se detiene, pero profundiza, porque recuerda, esta historia no termina aquí. La verdad real aún yace bajo la superficie, y los que no se suscriban ahora solo oirán pero no verán cómo se hace historia.